Propio bien debe darme esa información. ¿Me la va a dar? ¿Está bien? Hable. ¡Vamos, hable! Está bien. ¿Descubriste quién es la amante de mi papá? No, aún no he hablado con él. La verdad es que aún no me reúno con él. ¿Pero cómo ha estado? Eres tú la que insistía en venir aquí sola. Y es raro que hayas querido ver al doctor Yahid estos últimos 2 días. ¿Acaso tratas de matarme? Dime. Mamá, pero deja de gritar. ¿Y cómo estás, Ashley? Mamá, ¿de qué estás hablando, por Dios? ¿De dónde sacaste esto? ¿Por qué tan alterada? ¿Ni siquiera te arreglaste el cabello? No hables tonterías, vamos. Escucha, mamá, necesito tu ayuda con algo. Espera, mamá, cálmate. ¿Qué te pasa? Descubrí otra cosa. Melike era adoptada. La espero en mi oficina a las 11, ¿sí? Tengo algo muy importante que decirle. Se lo mostraré. Tenía miedo de que se fuera a retrasar. ¿Dónde está Ashley? Usted sabe perfectamente. Se llevarán a Serkan lejos de Ashley. Se lo llevarán a casa en auto, a Baiburt. Hermana, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa, Cecín? ¿Por qué entras gritando? ¿Ashley no volvió a casa? No, ¿por qué? La verdad más macabra y perturbadora de toda esta historia finalmente sale a la luz para destruir cualquier esperanza de paz, dejando al descubierto que el corazón que late en el pecho de Ashley pertenece a la hermana melliza que le fue arrebatada al nacer por la avaricia de una familia enferma. Esta revelación absoluta y definitiva cambia las reglas del juego para siempre, porque la supuesta bondad de Rayhan no es más que una obsesión psicopática por mantener cerca el órgano vital de la hija que crió sobre una base de mentiras y manipulación extrema. Todo lo que creyamos saber sobre la compasión en esa mansión se acaba de desmoronar, revelando un nivel de crueldad que condena a Metin y a su esposa a la peor de las ruinas morales. Antes de desarmar por completo esta red de traiciones y secretos que nos dejara sin aliento, quiero que me cuentes desde qué ciudad o país estás escuchando mi voz en este preciso momento, porque me encanta leer y responder personalmente cada uno de vuestros comentarios para saber hasta dónde llega nuestra pasión por este drama. Siempre me tomo el tiempo de conectar con ustedes, porque esta comunidad es el verdadero corazón de nuestros análisis, y saber que estamos conectadas desde tantas partes del mundo me motiva a seguir descubriendo cada detalle oculto. No hay vuelta atrás para Metin, ni para la falsa fachada que construyo a base de dinero y silencios comprados. La confesión de Ulia ha detonado una bomba de tiempo que destruirá los cimientos de esa mansión para siempre. Analicemos la gravedad de lo que acaba de suceder con absoluta certeza. Ulia no solo confesó haber entregado a Melike a la familia para encubrir los repetidos abortos espontáneos y el trauma psicológico de Rayhan al perder a sus propios bebés, sino que confirmó la manipulación más cruel de todas las que hemos presenciado. Rayhan ha estado fingiendo un amor maternal hacia Ashley, no por un instinto de bondad genuina, ni por compasión hacia una joven enferma, sino por una fijación enfermiza y retorcida con el corazón de la hija que crió y que terminó perdiendo en ese trágico accidente. Esta revelación transforma cada sonrisa, cada abrazo y cada acto de supuesta protección de Rayhan en un escenario de terror psicológico puro. Ashley jamás fue acogida por empatía, fue prácticamente secuestrada emocionalmente y arrastrada a ese nido de víboras únicamente para que Rayhan pudiera seguir sintiendo latir el pecho de Melike cerca de ella. La dinámica de poder acaba de dar un giro violento, porque Ulia, al darse cuenta de que Melike y Ashley eran mellizas separadas al nacer por culpa de esa enfermera corrupta, ya no está dispuesta a guardar el secreto para proteger la fragilidad mental de Rayhan. El dolor de Ulia es el de una madre que fue engañada creyendo que la niña que le trajeron hace años era verdaderamente su sangre, solo para descubrir que vivió una farsa diseñada para la conveniencia de los ricos. Metin, en su cobardia crónica, suplica que el secreto se mantenga enterrado, argumentando que Ashley no podría soportar el trauma de saber que lleva el corazón de su propia hermana, pero su verdadera intención no es proteger a la joven, sino evitar el colapso definitivo de su esposa y el escándalo público que arruinaría su prestigio. Yo estoy segura de que este silencio no durará, porque la rabia de Ulia es incontrolable, y su necesidad de hacer pagar a los responsables superará cualquier súplica desesperada de un hombre que ya perdió toda su autoridad.
Mientras esta tormenta se gesta en las sombras del pasado, el presente de Ashley está marcado por un instinto de supervivencia que la lleva a tomar la decisión más autodestructiva de su vida. La vimos escapando del hospital, engañando a su propia familia y dejando plantada a su hermana solo para entregarse a las garras de Serkan y Khalid en ese espantoso salón de bodas. La psicología detrás de la decisión de Ashley es devastadora pero completamente lógica para una víctima de abuso sistemático. Ella estaba dispuesta a sacrificar su propia libertad, su cuerpo y su futuro, casándose con su agresor, porque en su mente manipulada era la única forma de detener las amenazas contra Aras y contra las personas que ama. El nivel de chantaje emocional que Khalid ejerció sobre ella, mostrándole que su poder no tenía límites, la empujó a ese rincón oscuro donde el martirio parecía la única salida válida. Pero la intervención de Metin, enviando a sus hombres a arrastrar a Serkan lejos del registro civil, no es un acto de redención heroica, ni mucho menos. Metin actuó por puro orgullo patriarcal y para no perder el control sobre los activos que Ashley representa. Khalid se quedó de pie en ese salón presenciando la humillación pública de su hijo, y la furia contenida en su mirada nos confirma que la guerra entre estas dos familias acaba de subir a un nivel letal. Khalid no es un hombre que acepte la derrota, y el haber visto a Serkan arrastrado como un animal herido encenderá una sed de venganza que lo hará buscar el punto más vulnerable de Metin. Y ese punto débil es exactamente la verdad sobre la adopción ilegal de Melike y la identidad de Ashley. La llegada inesperada de Aras rompe con toda la oscuridad que asfixiaba la habitación de Ashley. Él no viajó al extranjero como todos creían. Su intuición de hombre enamorado y su capacidad para leer las mentiras en el rostro de quienes lo rodean lo hicieron regresar justo a tiempo para descubrir el horror del plan de Ashley. La escena en la habitación rodeados de los pocos recuerdos de infancia como esa muñeca Lulú es una obra maestra de vulnerabilidad y contraste. Aras no grita, no reacciona con la violencia machista que caracteriza a Serkan o a Metin. Él se sienta a su lado, absorbe el golpe de saber que ella iba a vender su alma para protegerlo y transforma toda esa desesperación en una promesa inquebrantable. Cuando él le dice que se casara con una mujer ahorradora y luego lanza esa propuesta de matrimonio inesperada, no lo hace desde la improvisación. Lo hace como un movimiento estratégico brillante para blindarla legalmente. Aras ha comprendido que la única manera de sacar a Ashley del yugo de la familia y de las garras de Khalid es convirtiéndose en su esposo verdadero, otorgándole el estatus y la protección que nadie más puede darle. Esta propuesta no es solo romántica, es una declaración de guerra contra todos los que intentaron usarla como moneda de cambio. Y aquí es donde la subtrama financiera se conecta de manera magistral con la propuesta de matrimonio. Vimos cómo Figen y el abogado discuten la urgencia de transferir el terreno de la isla a nombre de Ashley, mediante una donación para evitar impuestos y consolidar la herencia antes de que sea demasiado tarde. El abogado menciona un detalle crucial, y es que se necesita la firma de un familiar o del esposo si ella llega a estar casada. Este es el hilo conductor que lo cambia todo. Al casarse con Aras, él tendrá el poder legal para bloquear cualquier movimiento financiero que Metin o Reyhan intenten hacer con las propiedades de Ashley. Metin planeaba usar esa donación como una cadena de oro para mantenerla atada a la mansión, pero el matrimonio con Aras destruirá ese plan dejándolo sin control sobre la inmensa fortuna que rodea a la joven. Figen sabe que esto es peligroso, y su advertencia sobre mantener a Reyhan al margen demuestra que hasta los cómplices más leales están empezando a dudar de la estabilidad mental de la matriarca. Por otro lado, el peso de la verdad está destruyendo lentamente la cordura de Murat. Su encuentro con el detective reveló lo que la difunta Merchen realmente estaba investigando antes de morir. Merchen no buscaba a una supuesta amante de su marido como todos creían, y como la pobre Viri sigue pensando. Merchen había descubierto la lista del hospital, la prueba de ADN, y el hecho irrefutable de que Melike no era hija biológica de la familia.
El destino de Merchant fue sellado exactamente por saber demasiado. Su muerte, que todos intentaron vender como un trágico accidente automovilístico, ahora cobra un tono siniestro y premeditado. Quien silenciaría a una mujer que estaba a punto de revelar el robo de unas mellizas. Murad ahora carga con este secreto tóxico, y su desesperación es palpable. Sabe que si le cuenta a su hermana Viri la verdad sobre su madre, la destruirá por completo, pero al mismo tiempo no puede guardar silencio ante la monstruosidad que su propia familia ha cometido. Su decisión de llamar a Metin es un grito de auxilio de un joven que ha sido obligado a madurar en medio de la podredumbre moral de sus mayores. Murad se está convirtiendo en el único personaje con una brújula moral dispuesta a dinamitar las mentiras, aunque eso signifique ver a su propia familia hundirse en la prisión. La tensión psicológica de Murad es el reflejo del espectador que grita a la pantalla, exigiendo que alguien finalmente rompa el ciclo de abuso. La reacción de Metin ante la inminente confrontación con su hijo definirá su caída, porque ya no le quedan excusas ni mentiras con las que tapar el sol. Todo este tablero de ajedrez lleno de piezas rotas y corazones trasplantados nos lleva directamente al inevitable y devastador colapso de Asli. Ella ha estado peleando contra enemigos visibles como Serkan y Halit, sin sospechar que el verdadero monstruo duerme bajo el mismo techo llorando en la habitación de una hija muerta. Asli siempre ha sentido una desconexión, un vacío, una tristeza inexplicable que los médicos atribuían a su condición física, pero la realidad es que su alma siempre estuvo buscando a la hermana que le robaron en la cuna. La presencia de Ulia merodeando por la mansión con la mirada inyectada de dolor y sed de venganza es la chispa que encenderá el infierno. Ulia no se quedará callada porque su necesidad de justicia es mucho más fuerte que el miedo a Metin. El enfrentamiento que se avecina no será con armas de fuego, sino con documentos médicos y certificados de nacimiento manchados de corrupción. Las decisiones están tomadas y los destinos están trazados de una manera tan cruel que nadie saldrá ileso de esta revelación. Reyhan, al verse acorralada, perderá los últimos vestigios de cordura que le quedan, y su amor tóxico por Asli se transformará en una obsesión peligrosa, queriendo encerrarla y aislarla del mundo para no perder el corazón de Melike por segunda vez. Aras tendrá que enfrentarse no solo a los matones de Halit, sino a la locura de una madre postiza dispuesta a cualquier cosa para retener lo que considera su propiedad biológica. El momento que nos dejará sin respiración y marcará el punto de no retorno absoluto, llegará justo cuando la esperanza parezca brillar con más fuerza. La ceremonia improvisada donde Aras finalmente colocará el anillo de compromiso en la mano de Asli, prometiéndole una vida lejos de la toxicidad y el miedo, será interrumpida por la llegada de un paquete misterioso a la mansión. Murad, incapaz de cargar con el peso de las pruebas de ADN y los registros del hospital, decidirá no entregárselos a Metin, sino dejarlos al descubierto, donde la verdad no pueda ser silenciada de nuevo. Mientras Asli sonríe por primera vez, sintiendo que su vida por fin le pertenece, abrirá ese sobre, creyendo que son los documentos de la donación de la isla que el abogado preparó. Pero lo que sus ojos encontraran no serán escrituras de tierras. Sus manos temblarán al leer la lista de nacimientos del hospital, la coincidencia exacta de las fechas y el informe médico confidencial del trasplante que revela el nombre del donante que le salvó la vida. La mirada de Asli se cruzará con la de Reyhan, que observará desde la puerta con los ojos llenos de lágrimas y un terror paralizante. El silencio se volverá ensordecedor mientras Asli lleva una mano a su propio pecho, sintiendo los latidos del corazón de Melike, comprendiendo en un segundo de horror absoluto que la familia que supuestamente la protegía fue la misma que le robó a su hermana gemela y construyó su supervivencia sobre la muerte de su propia sangre. Y justo cuando el grito de dolor de Asli esté a punto de desgarrar el silencio de la mansión, la pantalla se irá a negro, dejándonos atrapadas en la angustia más profunda, rogando desesperadamente que llegue el próximo episodio. El silencio en esa habitación se vuelve tan denso
que parece asfixiar a todos los presentes, marcando el instante exacto en el que el mundo de Ashley se fragmenta en 1000 pedazos irrecuperables. Sus ojos recorren una y otra vez esas líneas frías impresas en el papel médico, negándose a aceptar la atrocidad que su mente apenas comienza a procesar. El corazón que late en su pecho, ese mismo músculo que le devolvió la vida, y por el cual estuvo eternamente agradecida a la familia que la acogió, no es un órgano donado por un extraño en un acto de compasión anónima. Es el corazón de Melike, su propia hermana melliza, la sangre de su sangre que le fue arrebatada en la cuna por la codicia y la locura de una mujer que no podía concebir. La respiración de Ashley se vuelve errática, y sus manos caen pesadamente a los costados, dejando que los documentos se deslicen por el aire como hojas muertas cayendo sobre el suelo de una mansión que de repente se revela como un matadero de almas. Al levantar la vista y conectar su mirada con la de Rayhan, el terror se apodera de la habitación. Rayhan no retrocede, no pide perdón, ni muestra el arrepentimiento lógico de una persona normal. En su mente fragmentada y retorcida por años de mentiras, ella sigue creyendo que es la víctima de una tragedia injusta. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero no son lágrimas de culpa, sino de pánico absoluto ante la inminente pérdida de su posesión más preciada. Para Rayhan, Ashley dejó de ser una persona hace mucho tiempo y se convirtió en un simple recipiente que mantiene vivo el último fragmento físico de la hija que tanto amaba. La reacción psicológica de Ashley en este punto es un caso clínico de shock traumático severo. No puede gritar porque el aire se le ha quedado atascado en la garganta, y una náusea existencial se apodera de su cuerpo al sentir cada latido retumbando en sus oídos como un recordatorio constante del sacrificio involuntario de su hermana. Esa sensación de incompletitud que la persiguió durante toda su vida, ese vacío que ninguna medicina logró llenar jamás, no era un defecto de su condición cardíaca, sino el grito silencioso de una conexión gemelar, que fue brutalmente cercenada y luego unida de la forma más macabra posible por el destino y la negligencia médica comprada. El espacio entre ella y Rayhan parece distorsionarse mientras la matriarca da un paso hacia adelante, extendiendo las manos en un intento desesperado y delirante por abrazarla. Rayhan comienza a balbucear excusas inconexas, intentando justificar lo injustificable, argumentando que todo lo hizo por amor, que ella le dio una buena vida a Melike y que el destino quiso que ambas volvieran a unirse en un solo cuerpo. Esta lógica psicopática es el detonante final que rompe el parálisis de Ashley. El rechazo visceral se manifiesta en un empujón violento, un acto de defensa propia contra el monstruo que se esconde bajo la máscara de la maternidad. Ashley retrocede tropezando con los muebles, sintiendo asco de su propia piel, asco del aire que respira en esa casa, asco de cada abrazo falso que recibió de la mujer que compró a su hermana, y luego construyó una farsa sobre su cadáver. Mientras este infierno emocional se desata en la habitación, el resto de la mansión comienza a colapsar bajo el peso de sus propios pecados. Murad, quien fue el responsable de dejar ese sobre a la vista, enfrenta ahora las consecuencias directas de su acto de rebelión. Metin, al darse cuenta de que los documentos han desaparecido de su escondite y que su propio hijo lo mira con un desprecio absoluto, comprende que su imperio de control y chantaje ha llegado a su fin. Murad no baja la mirada ante la furia de su padre. Por primera vez el joven se yergue con una autoridad moral que destroza la figura patriarcal de Metin. Le lanza a la cara cada una de las mentiras que sostuvo durante años, acusándolo de ser el verdadero arquitecto de esta tragedia al haber encubierto el origen de Melike y haber permitido que Rayhan arrastrara a Ashley a su red de locura. La dinámica de poder se invierte por completo. Metin, el hombre que amenazaba a todos y que creía poder comprar cualquier silencio con su fortuna, se ve reducido a un anciano patético y asustado que ha perdido el respeto de su sangre. La ruptura generacional es definitiva y brutal.
Biri y Murat representan la purga necesaria de una familia enferma, decidiendo que prefieren la deshonra pública y la ruina económica antes que seguir siendo cómplices de un secuestro emocional tan grotesco. La presencia de Julia en los pasillos de la casa añade una capa de fatalidad a la escena. Ella fue la chispa que encendió la pólvora al revelar la verdad movida por su propia culpa y su dolor inconsolable. Pero ahora que ve las proporciones del desastre que ha desatado su rostro, refleja una mezcla de satisfacción morbosa y horror paralizante. Julia entiende que no habrá redención para nadie, que el fuego de la verdad quemará tanto a los culpables como a los inocentes y que Ashley es la que pagará el precio psicológico más alto de esta guerra de adultos egoístas. En medio del caos, la figura de Aras irrumpe en la mansión como una fuerza imparable de la naturaleza. Su instinto lo alertó de que algo andaba terriblemente mal, y al escuchar el alboroto en los pasillos, no duda en derribar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Al entrar a la habitación y ver a Ashley arrinconada hiperventilando y al borde del colapso total, mientras Rayhan intenta acercársele con una mirada desquiciada, Aras no pierde un solo segundo en analizar la situación. Su intervención es rápida y protectora, colocándose entre el monstruo y la víctima como un escudo impenetrable. La furia en los ojos de Aras es tan letal que hace retroceder a Rayhan inmediatamente. Él ya no ve a una mujer confundida, sino a una amenaza directa contra la vida y la cordura de la mujer que ama. Aras toma el rostro de Ashley entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos, anclándola a la realidad, para evitar que su mente se fracture por completo bajo el peso de la revelación. La conexión entre ellos demuestra ser el único punto de luz en medio de toda esta podredumbre. Aras no necesita que Ashley le explique lo que acaba de leer en esos papeles, porque el horror impreso en su rostro es suficiente para comprender que la traición de esa familia ha superado cualquier límite humano concebible. Con una determinación fría y calculada, Aras levanta a Ashley y la ayuda a caminar hacia la salida, sin dirigirle una sola palabra a Rayhan, entendiendo que el silencio es el mayor desprecio que puede ofrecerle a alguien que ya está muerta en vida. La huida de la mansión no es una derrota, sino el primer paso hacia la liberación definitiva de Ashley. Sin embargo, el mundo exterior no ofrece un refugio seguro de inmediato, porque la onda expansiva de esta revelación atrae a todos los depredadores que estaban esperando el momento exacto para atacar. Khalid y Serkan, enterados del caos a través de sus propios informantes infiltrados en la casa, ven la oportunidad perfecta para dar el golpe de gracia. La humillación que sufrieron en el salón de bodas no fue perdonada, y Khalid sabe que el imperio de Metin está ahora más vulnerable que nunca, desprovisto de su unidad familiar y expuesto a investigaciones penales. El plan de Khalid no es simplemente destruir a Metin financieramente, sino arrebatarle todo lo que alguna vez consideró suyo, utilizando la ilegalidad de la adopción de Melike y el encubrimiento de su muerte como armas para forzar una investigación policial masiva. La ironía de esta situación es abrumadora, ya que los mismos criminales que atormentaban a Aras y Ashley se convierten indirectamente en los verdugos de la familia que inició toda esta pesadilla. La tensión narrativa escala a niveles insoportables cuando los vehículos de la policía, dirigidos por el comisario que ha estado siguiendo de cerca el caso de la muerte de la señora Merchant, comienzan a rodear la propiedad de Metin, cerrando cualquier posibilidad de escape para los culpables. La reconstrucción psicológica de Ashley en las horas posteriores a su escape es el verdadero núcleo emocional de este análisis. Alojada en un lugar seguro bajo la protección inquebrantable de Aras, la joven se enfrenta a una crisis de identidad sin precedentes. Se mira al espejo y siente que su propio cuerpo es la escena de un crimen. Cada vez que su corazón se acelera por el miedo o por la presencia de Aras, la culpa de la sobreviviente la golpea sin piedad, preguntándose por qué su hermana tuvo que morir para que ella pudiera seguir respirando y amar al hombre que tiene a su lado. Este dolor complejo no se cura con palabras de consuelo superficiales,
sino que requiere un proceso de aceptación profundo y doloroso. Aras demuestra una madurez emocional extraordinaria al no intentar minimizar su sufrimiento, sino al validar su dolor y asegurarle que ese corazón, sin importar de dónde provenga, le pertenece ahora a ella por derecho propio y por obra de un destino cruel pero inevitable. Le promete que el amor que sienten no está manchado por los pecados de Reyhan ni de Metin, y que juntos construirán una nueva realidad muy lejos de las mentiras y la oscuridad de esa ciudad. La promesa de matrimonio que Aras le hizo en la habitación deja de ser una estrategia legal para convertirse en un salvavidas existencial, una forma de anclarse a un futuro donde ella pueda reescribir su propia historia sin ser el juguete roto de nadie. Mientras tanto, en el interior de la mansión acordonada por la policía, el interrogatorio comienza y las defensas de la familia caen una por una. Metin, en un último intento patético de salvar su estatus, intenta sobornar a los oficiales y desviar la culpa hacia Ulia y Reyhan, mostrando la verdadera cobardía que siempre marcó su carácter. Reyhan, por su parte, ha entrado en un estado de desconexión total con la realidad. Sentada en la habitación que alguna vez perteneció a Melike, rodeada de juguetes viejos y recuerdos robados, acuna la muñeca Lulú entre sus brazos, susurrando canciones de cuna y negándose a responder a las preguntas de los investigadores. Su mente no pudo soportar la pérdida de su fachada social y el abandono absoluto de Ashley, prefiriendo refugiarse en un delirio donde aún es una madre devota y protectora. Esta escena dantesca cierra el arco de su personaje, demostrando que la ambición y el egoísmo disfrazados de amor siempre terminan devorando a quien los practica, dejándolos vacíos y prisioneros de sus propios fantasmas. El impacto de estos eventos en los espectadores es de un catarsis absoluta, mezclada con una profunda melancolía. Durante episodios hemos esperado que la verdad saliera a la luz, pero la magnitud del descubrimiento supera cualquier teoría que el público pudiera haber formulado. Sentimos una empatía desgarradora por Ashley y un rechazo visceral hacia Reyhan, confirmando que las ataduras familiares basadas en la manipulación son mucho más destructivas que cualquier amenaza externa. La caída de Metin satisface la sed de justicia de la audiencia, castigando su negligencia y su ceguera voluntaria, mientras que el empoderamiento de Murad y Biri nos ofrece una esperanza renovada en las nuevas generaciones que se niegan a heredar la podredumbre de sus padres. Pero en este drama, nada termina de manera limpia ni predecible. Justo cuando creemos que Ashley y Aras están a punto de dejar atrás toda la pesadilla y comenzar su vida en libertad, la historia nos arrastra de nuevo al borde del abismo. Mientras empaquetan las pocas cosas que lograron recuperar para emprender su viaje lejos de Ali, el teléfono de Aras suena rompiendo la tranquilidad de la habitación. La expresión en el rostro del joven cambia drásticamente al escuchar la voz al otro lado de la línea. Una sombra de terror e incredulidad oscurece sus ojos, obligándolo a soltar el bolso que sostenía en sus manos. Corta la llamada lentamente y se gira hacia Ashley, quien lo mira confundida y alarmada por su repentino cambio de actitud. Aras traga saliva, incapaz de encontrar las palabras correctas para articular la noticia que acaba de recibir. Finalmente, con la voz rota y un temblor imperceptible en sus manos, le revela que la investigación del hospital no solo expuso el robo de Melike y el trasplante ilegal, sino que sacó a la luz un archivo clasificado en el sótano de la clínica. Un archivo que demuestra que la enfermera que separó a las niñas aquel día no entregó a una a Reyhan y dejó a la otra en un orfanato. El documento revela que nunca hubo 2 niñas, hubo 3. Y la tercera hermana, aquella de la que absolutamente nadie tenía conocimiento, acaba de cruzar las puertas del registro civil, reclamando la herencia completa de la familia y buscando venganza contra los que destruyeron a sus gemelas. La pantalla se desvanece a negro en medio del estupor más absoluto, dejándonos petrificadas ante el giro más impensado y brutal de toda la serie, obligándonos a contar los segundos
Hasta el próximo capítulo.